Ok, me avisan cuando ya se vea, por favor. Ya, doctor. Ok, bueno, con la clase de ayer terminamos lo que es el bloque uno, que tenía que hablar precisamente con el equilibrio electrolítico y enzimología clínica. Les comentaba la clase de ayer que, bueno, en sí la enzimología clínica es toda una materia, ¿no? Enzimas, hablar de enzimas involucradas en la clínica es prácticamente un semestre completo, si no es que hasta un año. Sin embargo, la finalidad de la clase de ayer fue que ustedes se dieran cuenta o supieran o vieran que medir enzimas o medir, inclusive medir hormonas, tiene sus tiempos. O sea, no es de que el paciente llegue en ese momento, le voy a determinar todo el panel. Claro, lo ideal es medirle todo el panel si no sabemos cuándo inició o en qué paso estaba, en el transcurso de su patología, en qué punto se encuentra, ¿no? Si desconocemos cómo está, pues sí, lo ideal es hacer todo el panel enzimático. Sin embargo, estamos en un hospital que llega el paciente y pues llega de primera mano y el, el médico sospecha de un infarto que está ocurriendo en ese momento, pues yo no le voy a hacer lactato, por ejemplo, decía lactato de deshidrogenasa, que sé que se va a elevar hasta 10, 20, casi 24 horas después, ¿no? O sea, primero veo hemoglobina, troponinas, CK total, CKMB, etcétera, para hacerlo. Y así ocurre con todas las demás, ¿eh? O sea, normalmente los procesos de elevación de enzimas llevan una cinética y llevan un tiempo. O sea, por eso el ejemplo más claro es el infarto o el miocardio, porque es el más común que nos podemos encontrar. Pero sin embargo, como me preguntaba ayer María José, ¿en el hígado ocurre igual? Claro, ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, bueno, dependiendo de la patología cómo está ocurriendo, pues va a ser la expresión o la liberación de qué hormona empieza o qué enzima empieza y cuál la que sigue. Eh, Sin embargo, hay muchas más. Y bueno, lo que quería que ustedes supieran es precisamente eso, ¿no? Que existen cinéticas y que hay hormonas y enzimas que se tienen que terminar en ciertos tiempos. Inclusive también, por ejemplo, perfil hormonal tiene que determinarse, por ejemplo, el caso de las damitas, que es principalmente donde se determina, se tiene que ver en qué parte del ciclo, primero, un ciclo menstrual y el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es muy importante porque dependiendo del ciclo circadiano, pues se van a elevar o disminuir las concentraciones hormonales. ¿Ok? Y bueno, continuando con el resto, lo que sigue de nuestro temario, pues nos toca con acerca de todo lo que es con el metabolismo y enfermedades relacionadas a los carbohidratos, que es la enfermedad más común que conocemos es la diabetes. Vamos a ver que, aunque normalmente nos dicen que, bueno, conocemos diabetes tipo 1 o que le llamaban antes la infantil, y la diabetes tipo 2 o que le llamaban anteriormente diabetes del adulto, y la gestacional son de las más comunes, vamos a ver que no existen solamente estas. Existe un sinfín de enfermedades o patologías relacionadas a los carbohidratos, ¿no? También, inclusive, los tipos de diabetes son inmensos, son muchísimos los tipos de diabetes que no son tan comunes, pero igual es importante que ustedes lo conozcan. Y bien, iniciando con esto, pues obviamente estamos hablando de carbohidratos, pues tenemos que hablar acerca de, bueno, los alimentos que consumimos, los lípidos, los carbohidratos que consumimos, cómo es que los absorbemos, cómo es que ingresan al organismo. ¿Sale? Porque nosotros los conocemos en forma de fruta, de estructuras alimentarias. Sin embargo, al momento que se ingresan, pues no pueden entrar, ¿no? Normalmente, ¿cómo se llama? Las hexosas y las pentosas, pues vienen en cadenas, ¿no? No vienen así solita la glucosa, una molécula o moléculas de glucosa libre, ¿no? Vienen unidas, vienen formando disacáridos, polisacáridos, etcétera, entonces se tienen que desdoblar, ¿no? Por eso usamos también las enzimas que nos van a ayudar a obtener estos monosacáridos que vamos a utilizar. Cuando ya tenemos el monosacárido libre, por ejemplo, en el caso de la glucosa, pues estos ingresan al organismo por transportadores. Al igual que los iones, que algunos iones, y algunos iones, imagínense, por ejemplo, el sodio, el potasio, necesitan canales para ingresar, y eso que es un ion, es un átomo, un átomo muy pequeñito, ¿no? Necesitan transportadores, imagínense, necesitan canales para ingresar.
pues imagínense una molécula tan grande como la glucosa, ¿no? La glucosa tiene un tamaño muy grande a comparación, si por ejemplo vemos un átomo de sodio y lo comparamos con una molécula de glucosa, pues la molécula de glucosa es inmensamente mayor, ¿no? Es como querer comparar prácticamente una hormiga con el Estadio Azteca, ¿no? O sea, es un tamaño, no hay proporción. Entonces, pues para que pueda ingresar a la célula necesita transportadores. Normalmente el grupo de transportadores que se conoce como transportadores de glucosa, como se le hace en inglés GLUT. Sin embargo, no son los únicos. También hay algunos transportadores de glucosa que son dependientes de iones, que se llaman SGLT, ¿vale? Los dos tipos de transportadores comparten una estructura molecular muy similar de dominios transmembranales. Como actividad les voy a dejar una lectura en la cual ustedes van a hacer un cuadro comparativo entre los transportadores tradicionales o GLUT con los que son dependientes de iones. Cada uno de estos transportadores tiene diferentes funciones y tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, los EGLT tienen, que son por iones, hay alrededor de 6, se conocen 6 de diferentes isoformas. Aquí solamente vamos a ver tres, que son las más conocidas. Y de los GLUT hay 14 isoformas descritas. Y decir, bueno, ¿y por qué tenemos tanta cantidad de transportadores? Bueno, porque el organismo es tan maravilloso que si algún transportador, si nada más dependiéramos de un solo transportador, imagínense el problema que sería, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos, pues que en el momento que te da diabetes prácticamente no durarías ni un día o 2 días, cuando ya morirías. ¿Por qué? Porque no podrías ingresar glucosa a las células y pues las células se te morirían, ¿no? Se necrosarían, se morirían y pues ya quedaste, ya bailaste las calmadas, ¿no? Entonces, la importancia radica en eso, de que precisamente la gran cantidad de transportadores que tenemos, pues permiten que precisamente nosotros podamos tener un suministro constante de glucosa y de, no nada más de glucosa, de fructosa y de otros monosacáridos que pueden utilizar las células para obtener energía. Sin embargo, algo muy importante que no deben de olvidar, eh, el único órgano que requiere exclusivamente glucosa para sobrevivir, o por lo menos su metabolismo está alrededor del 99%, depende de glucosa para sobrevivir, es el cerebro. De ahí, ningún otro órgano requiere 100% o requiere exclusivamente, prácticamente solamente glucosa. De hecho, la glucosa es de las moléculas que sí aportan energía, pero en muy poca cantidad. Por eso, y ustedes lo ven, o sea, por ejemplo, si se sienten cansados, se comen un dulce, les da un shot de energía que les dura por algunos minutos. De hecho, no dura más allá de a lo máximo 1 hora, 2 horas tal vez, pero no más allá. O sea, es un shot que da energía momentánea, porque toda esa glucosa pues lo va a chupar el cerebro, ¿no? Y pues en el organismo pues se va a quedar muy poca. Realmente la mejor molécula energética que tenemos son los lípidos. Entonces, muchachos, con ustedes los lípidos son muy buenos para poder tener energía. Y de hecho, la restricción, cuando ustedes van a la restricción calórica, lo peor que pueden hacer es restringir lípidos, porque los lípidos son los que les ayudan a tener mayor cantidad de aporte energético. En realidad, lo que se deben de restringir son carbohidratos complejos que no puedan desdoblarse, porque también tenemos, no todas las enzimas que tenemos permiten el desdoblamiento de todos los polisacáridos que consumimos. Y por otro lado, también conforme nosotros envejecemos, por ejemplo, muchas enzimas de nosotros se van perdiendo. Un ejemplo muy sencillo. A lo mejor la mayoría de ustedes todavía no tienen problemas al tomar leche. No sé si todavía toman leche o les gusta tomar leche. Todavía tenemos, bueno, a su edad todavía sirve muy bien. La mayoría de ustedes funciona muy bien la galactosidasa, ¿no? La lactasa. Entonces, funciona tan bien que cuando toman leche, pues pueden asimilar parte de los carbohidratos y no pasa nada. Sin embargo, conforme envejecemos, la lactosa que tenemos, pues ya empieza a perder funcionalidad y por eso en algún momento nos volvemos intolerantes a la lactosa que se encuentra en la leche. Por eso nos venden la famosa leche deslactosada. ¿Por qué? Porque ya no nuestro organismo pues ya no requiere leche. De hecho, nosotros a partir del primer año de vida no requerimos consumir leche porque tenemos los nutrientes de los demás alimentos.
Sin embargo, el humano es el único mamífero que sigue consumiendo leche, pues hasta prácticamente que se muere. Pero bueno, precisamente porque no necesitamos leche, en algún momento el organismo deja de producir una enzima que pues solamente le hace carga metabólica. Y bueno, aquí les decía, tenemos algunos transportadores, entre los cuales si ven algo muy remarcado, muy importante que no vimos en la parte de equilibrio hidroeléctrico, electrolítico, perdón, que son esos transportadores, que son los SGLT. Los SGLT, vean su función, la función es absorción y reabsorción de glucosa. Si estoy diciendo que tiene absorción y reabsorción de glucosa, pues ¿dónde están? Pues obviamente van a estar en los sitios donde pueda captar la glucosa que esté de forma externa o que se vaya a eliminar del organismo. O sea, ¿dónde voy a encontrar esto? Por ejemplo, en el intestino delgado, para poder captar la glucosa que ingresamos al organismo, ¿no? O sea, gracias a estos SGLT nosotros podemos absorber glucosa. Eh, También, obviamente, lo que permite es que, por ejemplo, el momento que nosotros vamos al baño, la glucosa que pueda estarse secretando, podemos reabsorberla para poderla utilizar nuevamente, ¿no? Entonces, podemos absorber la glucosa que se esté excretando en la orina. Entonces, vemos que estos transportadores son importantes, principalmente para poder ingresar glucosa al organismo y reabsorber la glucosa que podamos estar eliminando también del organismo. Y vean, tanto nos permite, ¿cómo se llama?, absorber glucosa como galactosa. En el caso de los demás GLUT, pues vean, tienen en diferentes lados, vean, desde el astrocito, membrana placentaria, retina, eritrocito, y muchos de esos son de forma basal. Sin embargo, también algo que es muy importante, bueno, ya dijimos que los SGLT pues permiten absorber la glucosa al organismo, pero esa glucosa no puede estar ahí circulando en el organismo, pues nada más así como si nada y por pura afinidad se le va a pegar. Necesita receptores las células para poderlos obtener, son esos famosos GLUT, ¿no? Sin embargo, les decía que la mayoría de esta glucosa pues entra al cerebro. Y fíjense, la ventaja también, algo muy importante, tener diferentes transportadores de glucosa, es, les decía, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos. Imagínense, el diabético tiene resistencia a la insulina y por lo tanto no puede ingresar adecuadamente la glucosa. Esta glucosa, la mayoría de la glucosa entra por el transportador GLUT4, que es estimulado por insulina. ¿Y por qué? Porque pues obviamente este GLUT4 está prácticamente en la mayoría o en los tejidos, en la mayor cantidad de tejidos que tenemos, que es el músculo esquelético, cardíaco y el tejido adiposo, ¿no? Son los tejidos de mayor cantidad que tenemos en el organismo. Entonces, esto de GLUT4 va a captar la gran mayoría de la glucosa para que pueda utilizarlos estos tejidos. También, como dijimos, como es el órgano más grande, son los tejidos más grandes, no lo hacen de forma, ¿cómo se llama?, autónoma, de que llegue la glucosa y en automático las va a captar, no. Les digo, el cuerpo mayor es tan grande y tiene reguladores para que estos transportadores puedan captar la glucosa. Por ejemplo, en el caso del cerebro, tiene un transportador que son los GLUT2 principalmente y GLUT3, que son estos no necesitan insulina, son independientes, y lo que va a hacer es que si pasa la glucosa, estos transportadores están en la membrana de las células, pasa la glucosa, se une y entra, ¿no? Va pasando, conforme va haciendo el flujo de la glucosa, lo va a ir absorbiendo de forma automática, ¿no? Por eso dice ingreso basal de glucosa, o sea, va a ser de forma continua, va a estar consumiendo esa glucosa, captando la glucosa de forma continua. Si en el caso del GLUT4, que está principalmente en tejido músculo-esquelético, cardíaco y adiposo, fuera de este tipo, pues prácticamente el tejido muscular y adiposo prácticamente consumiría alrededor del 80 al 90% de la glucosa que ingresara al organismo. Entonces, ¿qué ocasionaría? Pues que el cerebro pues no funcionara bien,
obviamente pues el cerebro se moriría o no tendríamos la capacidad neuronal que tenemos, ¿no? Entonces prácticamente toda la glucosa la consumiría el tejido y tendríamos que consumir cantidades todavía mucho más grandes de glucosa para poder tener algo para el cerebro. Entonces, afortunadamente no es así. Los transportadores como el GLUT4 son dependientes de la insulina. Y ahora, ¿cómo vas a ver la célula que necesita excretar insulina? Ahorita vamos a ver, esto ahorita nada más lo importante es que quiero que vean cómo es la variabilidad de transportadores que hay. Hay algunos que son dependientes de insulina y otros que son independientes de insulina. Los que son independientes de insulina son aquellos que se utilizan de forma ubicua, o sea, que requiere el flujo constante de glucosa. Por esa razón les decía, en el caso del tejido musculoesquelético y cardíaco, la mayor fuente energética y la mejor fuente energética que pueden tener son los lípidos. ¿Cuál es lo malo de los lípidos que vamos a ver en su momento? Que muchas veces el ingreso calórico no es el mismo que el gasto que tenemos de esas calorías. Por eso las personas subimos de peso. No tanto porque los lípidos sean malos, al contrario, una buena dieta balanceada son una gran cantidad de proteínas, en este orden, proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Sí? Así, en ese orden, mayor cantidad de proteínas, moderadamente lípidos y pocos carbohidratos. Son los suficientes para que funcione bien el cerebro. Entonces, no hay que quitar los lípidos. Aquel nutriólogo que diga, no, es que no debes de consumir ninguna grasa, pues no sabe bioquímica, o sea, no sé qué diablo está haciendo como nutriólogo, ¿no? Porque los lípidos son una excelente fuente de energía. Lo único malo es que, pues, en lugar de no consumirlos, yo creo que se debe consumir e incrementar algún tipo de ejercicio. Por esa razón, las personas que tienen obesidad o que son gorditas, rápidamente se meten a hacer ejercicio, bajan muy rápido de peso, definen músculo o definen constitución musculoesquelética muy rápidamente. Por esta razón, porque el músculo requiere más de lípidos que de azúcares. Y una persona que es delgada le cuesta mucho trabajo obtener masa muscular. ¿Por qué? Porque tiene muy poca cantidad de lípidos que le permitan la construcción celular, ¿no? La regeneración celular. Y bueno, les decía, en el caso del GLUT2, por ejemplo, el GLUT2 es el sensor de la glucosa. El GLUT2 detecta cuando este se encuentra en las células beta pancreáticas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, va a incrementar el nivel de glucosa circulante en el organismo, y obviamente estos GLUT2 que están en la membrana de las células beta pancreáticas van a detectar que hay mucha glucosa. Se van a activar, ahorita vamos a ver el mecanismo, y lo que van a hacer es empezar a producir insulina. Cuando se libera la insulina va a las demás células, se une a su receptor y va a hacer que las demás células de todos que los transportadores, principalmente la GLUT4 de los demás tejidos, se empiecen a traslocar a membrana y puedan consumir esa glucosa, ¿no? Entonces, GLUT2 y GLUT4 van de la mano. GLUT2 es el transportador que me permite detectar, o es el que sensa cuánta glucosa hay. Si hay un exceso de glucosa, voy a hacer que produzca la célula beta pancreática insulina. Y la GLUT4 se va a expresar en presencia de insulina para poder captar la glucosa que está circulando. Los demás, si vean, dice ingreso basal de glucosa, significa que están expresados y no necesita insulina para poder tener la función de captación. Existen otros GLUT que son precisamente que requieren también que nos permiten captar glucosa, ¿no? Por ejemplo, el GLUT5 solamente sirve para transportador de fructosa, los demás transportan glucosa. Algo que se me olvida, voy a hacer tantito la perspectiva anterior. Si ven aquí hay algo que dice Km. ¿Qué significa esa Km? Es la concentración molar de glucosa necesaria para que pueda ser captada por este receptor. Vean, para que se pueda activar la función de estos receptores, prácticamente si estamos viendo la cantidad de milimolares es muy pequeña. Sin embargo, si vemos el GLUT2, necesita 16 milimol de glucosa para poderse activar. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo es que precisamente está detectando ese incremento de glucosa. Si no
si se tuviera que activar con una menor cantidad, por ejemplo, como el caso de la GLUT1, que con 1.6 milimol de glucosa se activa, imagínense que este GLUT2 hiciera lo mismo. ¿Qué estaría pasando? Pues al activarse este GLUT2 estaría produciendo una gran cantidad de insulina que haría que precisamente el GLUT4 se expresara en mayor cantidad y prácticamente agotara esa poca cantidad de glucosa que pudiera estar circulando. Por esa razón, el GLUT2 se expresa solamente en concentraciones altas de glucosa. Por ahí aquí lo vemos, si se fijan, en la concentración, la Km es el transportador que tiene el número más alto. Esta Km es la concentración de glucosa que debe de haber, o mínima, necesaria para poder activar estos transportadores. Y bueno, en el caso del GLUT5, pues no necesita glucosa, sino requiere, está vigilado por la fructosa. Algunos otros se saben muy poco, algunos se conocen nada más para qué funcionan, no saben qué concentración muy bien, en dónde se han encontrado y bueno, se ha visto que tiene que ver con el ingreso de la glucosa, ¿no? Vean, el GLUT6 también es un transportador que es dependiente de la insulina. ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro necesita, si ya dijimos, si se encuentra el cerebro, dijimos que requiere de glucosa o de carbohidratos para su correcto funcionamiento, pues es lógico que no dependa solamente de uno. Imagínense que hubiera un cambio en el GLUT2 que no permitiera la absorción adecuada, o del GLUT3 que no podía captar de forma basal la glucosa, pues el cerebro se moriría. Entonces, con esto se ayuda a poder captar mayor cantidad de glucosa, ¿no? Vean, en diferentes tejidos, o sea, por ejemplo, el cerebro tiene diferentes tipos de glucosa. Sin embargo, dijimos, bueno, estos transportadores, si el 4 está dependiente de insulina, pues el GLUT4 es el, digamos, el órgano, o más bien dicho, el transportador blanco o diana sin procesos diabéticos, ¿no? Principalmente diabetes tipo 2, que vamos a ver que, bueno, un diabético inicia con algo que se llama resistencia a la insulina y posteriormente progresa a lo que es la diabetes tipo metabólica o tipo 2. Sin embargo, no es la única. O sea, el daño en esos transportadores no solamente va a ocasionar diabetes tipo 2, sino dependiendo qué transportador se ve alterado, puede llevar a diferentes patologías. Por ejemplo, en los transportadores, como son los dependientes de iones, de sodio principalmente, si vean, los SGLT son dependientes de sodio. Por ejemplo, si yo tengo alteraciones en SGLT1, voy a tener una enfermedad, la enfermedad que más se le relaciona es la del síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Y tiene lógica, si decimos que está dentro del intestino delgado y tengo alguna alteración que no me permita absorber adecuadamente, alguna alteración en este transportador, pues no voy a absorber adecuadamente los carbohidratos, ¿no? Así sucesivamente, por ejemplo, en ese GLT2 puede haber glucosidia renal primaria. ¿Por qué? Porque no, como se encuentra en el túbulo contorneado proximal, pues no puedo reabsorber la glucosa que se está excretando. Entonces voy a estar eliminando la glucosa, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, tenemos el síndrome de deficiencia de transporte de glucosa tipo 1, síndrome Fanconi-Beckel, que hay retraso de crecimiento, este síndrome es conocido. Aquí lo que ocurre es que los pacientitos van a tener un déficit de crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden detectar la cantidad de glucosa adecuada y pueden cursar con un tipo de diabetes con retraso de crecimiento general, retraso de crecimiento de tamaño, de cerebro, de retraso cognitivo, etcétera. Y bueno, también tenemos, pues obviamente, por ejemplo, en el GLUT3, pues retraso de crecimiento intrauterino fetal, eso afecta principalmente en la etapa de gestación. GLUT4, que es la que vamos a hablar ampliamente porque está relacionada a la diabetes tipo 2. En la actualidad ya no se llama tanto diabetes mellitus, el término mellitus ya prácticamente está cayendo en desuso. Lo más común es decir tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no? También están otras que se llaman tipo MODI, que vamos a ver más adelante. El GLUT6 está asociado con, este es muy importante, el GLUT6 está asociado a la expresión al incremento de sobrevivida en células tumorales de cáncer de mama.
el cáncer, todos los tipos de cáncer, todas las cancerosas, como cualquier célula, también requiere nutrientes para sobrevivir. Y se ha encontrado que las células tumorales de mama, pues, expresan una gran cantidad de GLUT6 para poder captar glucosa, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces está asociado la expresión de GLUT6 con la sobrevivencia de células tumorales, principalmente en cáncer de mama. Y bueno, les decía, las otras no están muy bien descritas, pero algo muy importante también que se ha asociado en los últimos tiempos es el GLUT10 y GLUT12, ¿no? Principalmente el GLUT12 con complicaciones diabéticas. Vean, el GLUT12 tiene mucho que ver con lo que es la nefropatía diabética, hiperglucemia y la hipertensión. ¿Por qué? Porque este GLUT se ha encontrado que tiene una alta afinidad a la glucosa. O sea, concentraciones bajas son necesarias para que se puedan captar y recapturar estas moléculas. Y bueno, ya viendo cómo funcionan, bueno, están en la célula, cómo funcionan en las células. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo están funcionando estos transportadores. Por ejemplo, en el eritrocito, que ya vimos que tiene transportadores tipo GLUT1, ingresa la glucosa, usted ya vimos, y ya se lo sabe muy bien desde sus clases de hematología, que el eritrocito tiene un metabolismo anaeróbico. ¿Qué significa? Que bueno, que no hace todo el proceso de ciclo de Krebs y obviamente menos fosforilación oxidativa porque no tiene mitocondrias. Ustedes acuérdense y nunca se les olvide, y menos ahorita que estamos en bioquímica avanzada, que gran parte del ciclo, por lo menos la mitad del ciclo de Krebs y toda la cadena, la oxidación fosforilativa o de acople de electrones, como ustedes la conozcan, todos estos procesos ocurren dentro de las mitocondrias. Y si el eritrocito no tiene mitocondrias, pues no va a poder llevar estos procesos. Entonces, como aquí viene en la esquema, la glucosa ingresa, se convierte en glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De ahí sigue toda la vía metabólica anaerobia para obtener pentosas fosfatos, que dijimos que la pentosa fosfato, en el caso del eritrocito, pues se va directamente a la producción de glutatión, principalmente para protegerlo del daño oxidativo del oxígeno, y bueno, forma lactato también, ¿no? Y este lactato se va a excretar porque ya no le sirve, no tiene la maquinaria para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, como no tiene lactato, parte del lactato se puede excretar. Sin embargo, la lactato deshidrogenasa que pueda tener el eritrocito la puede degradar para volver a formar piruvato. Pero sin embargo, el piruvato no lo puede utilizar. Entonces, pues aunque esté en el piruvato, pues va a utilizar o va a regresar a vías pentosas fosfatos, pero la gran mayoría del lactato se va a excretar de forma completa directamente. ¿Qué pasa con las células del músculo cardíaco y de los músculos esqueléticos? La glucosa, pues obviamente, pues va a seguir toda la vía glucolítica aerobia. Como dice ahí, bueno, se forma el piruvato, del piruvato se puede formar lactato, con lactato deshidrogenasa se regresa a la forma del piruvato se convierte en acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs, luego se va a la fosforilación oxidativa y tiene energía, ¿no? El parte del lactato se puede excretar, también hidrogeniones se van a excretar, ¿no? Sin embargo, pues estas células, pues sí van a utilizar prácticamente toda la energía que pueda producir la glucosa. En el cerebro, vean, algo interesante, al igual que las células en el cerebro, ¿qué ocurre? El lactato no se produce. ¿Por qué creen que no produzca lactato el cerebro? ¿Qué se les ocurre? A ver, para que despierten. Ya casi lo estoy oyendo roncar. A ver, muchachos, ándenle. ¿Sí están ahí o ya se fueron? Nomás es su espíritu. Sí, sí estamos aquí, doctor. Ah, bueno, entonces a ver qué se les ocurre. Si ya vimos que el tejido muscular pues, se puede ir a piruvato y de piruvato se regresa al lactato y puede ingresar otra vez o si no se secreta. ¿Por qué en el cerebro no ocurrirá eso? ¿Por qué no se produce lactato? Directamente todo el piruvato pues, se va. ¿Por qué creen?
Te los acabo de decir. Porque A ver, ¿por qué yo leí? no será por el proceso de contracción muscular. Bueno, los músculos realizan contracción y producen lactato y el lactato y el cerebro no. Por ahí va, por ahí va. No tanto la contracción muscular, es por otra cosa. Por ahí va, pero no tan así. Ok. Porque acuérdense lo que les acabo de decir, muchachos. El cerebro es el único órgano que requiere glucosa para sobrevivir. Entonces, toda la glucosa la va a oxidar, toda la glucosa la va a utilizar, la va a metabolizar, no va a desperdiciar esa cantidad, esa energía, produciendo metabolitos que tiene que excretar. Si requiere glucosa para sobrevivir, necesita utilizar toda la glucosa, por eso no produce lactato. En cambio, el tejido muscular, les dije, el músculo tanto cardíaco como esquelético, no requiere glucosa para sobrevivir. Su mejor y principal fuente energética es la beta-oxidación de ácidos grasos. Les permite poder oxidar los ácidos grasos y obtener una mucha mayor cantidad de energía que de una molécula de glucosa. Por eso, a pesar de que sí puede utilizar glucosa para tener energía, pues se puede dar el lujo de desperdiciar metabolitos secundarios de la glucólisis, cosa que el cerebro no, porque el cerebro solamente puede sobrevivir gracias a la glucosa. ¿Ok? Por eso no produce lactato. Directamente todo el piruvato se va al ciclo de Krebs y se va a poder utilizar, ¿no? ¿Qué pasa con el tejido adiposo? El tejido adiposo, vamos a ver cuando vemos lo de los lípidos y el proceso de obesidad, vamos a ver que, bueno, que la glucosa, esa es la relación entre la glucosa y la obesidad, es que la glucosa no solamente se va a estar utilizando para obtener energía, también se puede almacenar. Y una es que en el tejido adiposo o en el hígado se puede almacenar como un glucógeno. La glucosa de fosfato, el glucosa de fosfato se puede transformar a glucógeno y el glucógeno a 6-fosfato y así, ¿no? Como almacén de energía. Sin embargo, la glucosa no solamente se va a almacenar como glucógeno, se puede formar también a partir de lípidos gracias a la acetilcoenzima. La acetilcoenzima puede formar lípidos, ¿no? Si vemos aquí, las flechas rojitas son la vía principal que van a estar llegando, ¿no? Entonces, por eso tampoco el tejido adiposo va a formar lactato porque realmente no lo utiliza, solamente lo va a almacenar. ¿En forma de qué? De lípidos. Por eso decían los nutriólogos, no consuman carbohidratos para que no suban de peso. No, lo que ocurre aquí es precisamente esto. Sin embargo, el aumento de peso es porque su gasto calórico no es igual a la ingesta calórica, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ahí va a estar el tip, ¿no? Pues muchos de nosotros ni siquiera necesitamos ir al nutriólogo para comer bien, ¿no? El gran problema que ocurre es que los alimentos de actualidad son hipercalóricos y cero aporte nutricional. Y por esa razón ya tenemos, inclusive lo que les comentaba en clases, ¿no? De hematología, ya tenemos las famosas anemias del obeso, ¿no? Que es como una incoherencia cuando siempre hemos dicho, desde la época de la Edad Media, que el que está gordito está sanote, ¿no? Pues está bien gordito, está bien sano, pero que tiene muchos nutrientes. Pues sí, eso ocurría antes porque la ingesta, aunque era mucha comida, pues era comida que tenía aporte nutricional. Pero en la actualidad la obesidad que tenemos ahorita, pues es por la comida chatarra, la gran mayoría, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Les decía, ¿cómo se ocurre la secreción de la insulina? La insulina es la principal hormona utilizada para la captación de glucosa por transportadores de glucosa insulino dependientes, como el GLUT4, que es principalmente tejido musculoesquelético y cardíaco, y bueno, tejido adiposo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Esto ocurre, y ustedes saben muy bien, que en las células betapancreáticas, en el caso de las células betapancreáticas, tiene un transportador que es GLUT2. GLUT2 va a detectar que hay un incremento en la cantidad de glucosa circulante, dijimos, en el orden de los 17 milimol, se va a activar y va a mandar una señal al núcleo para que se empiece a expresar el gen de la insulina. El gen de la insulina se expresa, se traduce en el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas, se forman microvesículas que al momento que se van al aparato de Golgi forman gránulos primarios
en el cual se va a empaquetar. Después de que están empaquetados, estos gránulos maduros van a migrar a la membrana citoplasmática y se van a hacer exocitados. Afuera, la insulina no sale como un péptido o una enzima u hormona funcional. No, sale en forma de un precursor que se llama preproinsulina, que posteriormente se madura una proinsulina, y ya por medio de una proteasa va a ser una escisión de aminoácidos y se va a formar el péptido C y la insulina. En la clase de ayer me preguntaba María José, bueno, ¿y qué pasa con los diabéticos para medirles, ¿no? Esta hormona? Les decía que, bueno, la insulina, si ustedes van a que haya cuantificación de insulina es muy cara, porque es una enzima que está utilizándose de manera constante. Entonces, cuantificar un nivel adecuado de insulina, pues no es complejo, es muy, ¿cómo decirlo? Muy complicado, porque al momento que se libera, pues se está utilizando. Entonces, es muy difícil poderlo cuantificar exactamente cuánto tiene. Sin embargo, si estamos diciendo, como dice aquí el esquema, que la insulina, al momento que se activa, forma un péptido que se llama péptido C, un fragmento, ese péptido C no tiene función en cuestión de consumo para la glucosa. Existen técnicas para poder cuantificar péptido C. Y si hicimos que cada molécula de insulina va a generar una molécula de péptido C, pues yo con cuantificar el péptido C, yo sé cuántas moléculas, a qué cantidad de insulina tiene ese paciente, sin necesidad de estar adivinando si, bueno, si ya comió o no comió, si ya tiene esto, aquello. ¿Por qué? Porque al momento que está liberando la insulina, este péptido C es más estable, más tiempo y es mucho más fácil de cuantificar. Entonces, en aras de este tipo, pues es mejor cuantificar péptido C que insulina. Aunque bueno, en muchos estudios, por ejemplo, para resistencia a insulina se sigue pidiendo la cuantificación de insulina. Sin embargo, bueno, dependiendo también el costo monetario, pues también podría funcionar la cuantificación de péptido C. Entonces, ¿cómo se hace la secreción? Les decía, hay una glucosa, incremento de glucosa, lo detecta el GLUT2, que está ahí el circulito que está en color verde, es el transportador GLUT2, ingresa la glucosa, no nada más que lo detecta, o sea, ya lo detectó y la señal no. Capta la glucosa, se une la glucosa a este receptor, transporta la glucosa al interior de la célula. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a empezar a tener ciclo glucólisis aerobia, ¿sale? Esta glucosa aerobia va a tener incremento de ATP, el ATP va a cambiar los canales de transporte dependiente de ATP de la membrana, va a permitir que el calcio extracelular entre dentro de la célula, y ese incremento de calcio, aunado al incremento de las moléculas intermediarias del ciclo de Krebs, como es el citrato, manolico, enzima A y glutamato, van a permitir que haya la fusión de las vesículas, formación de vesículas, que aquí ya van a llevar precisamente la preproinsulina. Y gracias a este flujo de calcio, va a permitir que estas vesículas se puedan fusionar a la membrana para poder liberar a la insulina. Entonces, como vemos, la glucosa no solamente va a unirse se une al receptor para hacer toda señalización, no, ingresa, se utiliza. Al utilizar, como hay este incremento de producción de ATP, pues también va a permitir que este ATP active canales de sodio y potasio, de sodio calcio, perdón, de calcio potasio, para poder abrir estos canales de calcio, que para que pueda haber un flujo del calcio extracelular al interior de la célula, incremente calcio y pueda haber la fusión de estas vesículas para poder secretar a la insulina. Y aquí vemos, vean, con un incremento de 20 milimolar de glucosa, va a ser necesario para que es necesario o suficiente, más bien dicho, para que aproximadamente entre aquí a los 15 minutos ese flujo de calcio se incremente y pueda formar estas vesículas. ¿Qué significa esto? En palabras cristianas, aproximadamente 20 minutos después de que nosotros empezamos a comer, ya que la glucosa está absorbida, a los 20 minutos después de comer, empezamos a producir la insulina.
¿no? O sea, no es instantáneo, no comí y ya estoy en la insulina, no. Tarda, ¿por qué? Porque el momento de que los transportadores dependientes de sodio, los SGLT, absorben la glucosa a nivel intestinal, empieza a incrementarse la concentración de glucosa circulante, glucosa en sangre, y obviamente al ir incrementando, pues nosotros tenemos una área que tenemos que tener una concentración homogénea, pues ya hasta que tengamos una concentración más o menos de 20 milimol, ya empieza a activarse el receptor GLUT2, ya empieza a activarse este receptor para producir insulina, y entonces cuando ya empieza a hacer todo el incremento de lo que ya vimos, ¿no? Se producen intermediarios del ciclo de Krebs, hay un incremento en el flujo de calcio del exterior de la célula al interior de la célula para formar las vesículas y secretar la insulina, ¿no? Entonces, aproximadamente 20 minutos, entre 15 y 20 minutos después de comer, es cuando yo ya empiezo a secretar insulina del páncreas para poder empezar a captar esa glucosa. Pero aquí apenas lo estoy iniciando, ¿eh? Ojo, estoy empezando a liberar, no significa que ya está funcionando, está liberándose. Por eso, cuando se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, se toma la glucosa basal, se da el shot de glucosa y se va monitoreando a la 1 hora, 2 horas, etcétera, y tiene que ir el descenso de esa cantidad de glucosa, ¿no? Por esta razón, porque empieza hasta los 15, 20 minutos en promedio, empieza a liberarse la insulina, y en lo que llega a las células y empieza a hacer su función, pues póngale otra media hora o 1 hora más. ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasa con la glucosa? ¿Qué pasa con esta insulina? ¿Cómo funciona la insulina en los transportadores insulinodependientes como la GLUT4? Ok, la insulina se va a unir al receptor de insulina, que está de la parte izquierda. Este receptor va a empezar a hacer una fosforilación de tirosina en el sustrato receptor de la insulina, que ahí está en el circulito azul, que está con siglas en inglés IRS1. Esta es la proteína que se llama sustrato receptor de la insulina. Esta es la enzima que esta es la proteína que se fosforiliza para poder, en presencia o que se fosforila cuando el receptor de insulina se une a la insulina. Entonces, este receptor va a empezar a activar o a fosforilar demás proteínas como P85, P110, que es una fosfoinositol 3-sinasa, va a empezar a formar KPB, y esto lo que va a permitir es que las vesículas de GLUT4 se empiecen a traslocar a membrana. Ojo, algo muy importante, las GLUT4, los transportadores GLUT4 se reciclan. ¿Qué significa? Que están contenidas en vesículas. Cuando se sintetizan, se quedan en vesículas dentro de la célula. Al momento que llega la insulina, estas vesículas se van a ir a la membrana, se van a fusionar con la membrana, van a permitir, se van a activar, van a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. Cuando deja de haber el estímulo de la insulina, estas mismas GLUT4 se endositan y vuelven a quedar dentro, al interior de la célula, en forma de vesículas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya dijimos, si el GLUT4 estuviera expresado siempre o se quedara ahí, pues imagínense, ¿no? Agotaría las reservas de glucosa de manera rápida, ¿no? Entonces, el cerebro sufriría, pues prácticamente una muerte por inanición. Entonces, al momento que se reduce el estímulo de la insulina, estas GLUT4 vuelven a endositarse y quedan al interior de la célula en vesículas que van a estar ahí presentes hasta que se vuelva a hacer el estímulo. Los GLUT4 son reciclados, o sea, se pueden reutilizar varias veces. También se pueden degradar, claro, por ejemplo, en procesos de inanición, pues muchas veces estos GLUT4, pues como no tienen el estímulo de la insulina, pues y es una carga metabólica de la misma célula los puede degradar para utilizar los componentes para su metabolismo. ¿Se pueden resintetizar de nuevo? Claro que sí. Si hay insulina y no hay suficientes GLUT4, pues también se van a sintetizar nuevos GLUT4. O sea, no son eternos, sí se pueden reutilizar, las trata de conservar la célula, porque también acuérdense, para una célula producir cualquier proteína es
gasto metabólico. Entonces, las células normalmente buscan tener un estado basal en el cual el gasto metabólico sea el menor posible. ¿Ok? ¿Y cómo es la homeostasis de la glucosa? Bueno, si nosotros tenemos un incremento de glucosa en la sangre, esta hiperglucemia, pues lo que va a ocurrir es que va a activar el páncreas para producir insulina. Si hay glucosa presente, pues va a poder ser utilizada, ¿no? Sin embargo, también todo el exceso de glucosas que no ocupa el organismo puede almacenarse en forma de glucógeno en el hígado o en forma de lípidos en el tejido adiposo. Claro, digan, bueno, pero pues si lo hace, ¿por qué hay diabéticos? Porque al final de cuentas lo que ocurre es que el proceso de diabetes no es porque no se pueda almacenar la glucosa, el proceso de diabetes es porque no se puede utilizar la glucosa, que significa que los transportadores de glucosa no funcionan, no pueden ingresar a la célula la glucosa. Entonces la glucosa va a estar circulando mucho tiempo y la glucosa, el problema es que te puede unir a otros eh, componentes y puede ocasionar algún daño. Por ejemplo, cuando veamos complicaciones de la diabetes, vamos a ver que si ustedes se acuerdan, cuando ocurre el proceso de síntesis de proteínas, las proteínas pasan por procesos que se llaman posttraduccionales. ¿Qué es un proceso posttraduccional? A ver, acuérdense de sus clases de bioquímica con el doctor Luciano. Tenemos, acuérdense, procesos traduccionales, que eso lo vio muy bien con el doctor Rodrigo, cómo se forman las proteínas. Con Luciano, ustedes vieron muy bien, con el doctor Luciano vieron muy bien cómo se hace el plegamiento de proteínas. Y bueno, ya después de que las proteínas están plegadas, que ya está la forma, sufren procesos post-traduccionales. ¿Cuáles son? A ver, acuérdense de sus clases de bioquímica. Una muy sencilla y que tiene que ver con esto. Muchachos, no es posible. Doctor, ¿tiene que ver con lo que es el proceso de traducción de proteínas con la iniciación, elongación y... No, esa es la síntesis. Esos son procesos traduccionales. Yo estoy hablando de los procesos post-traduccionales. Ya está la proteína. ¿Qué le pasa? ¿Así se va? No, sufre procesos post-traduccionales. ¿Cuáles son? Ay, muchachos, Es muchachos. lo de fosforilación y eso. Ok, pues eso puede ser un proceso post-traduccional. ¿Qué otro peso? Bueno, eso involucra lo que es la activación. Antes de eso, Cambios químicos. obviamente va a haber un cambio químico, pero ¿cuál? La respuesta está ahí. Si estamos hablando de glucosa y le estoy diciendo qué cambios puede tener las proteínas, a ver, Glucolización o algo así. ok, glicosilación. Ah, ah, La glicosilación es uno de los tantos procesos posttraduccionales. Están las acetilaciones, glucosilaciones, sumolaciones, etcétera, un montón, ¿no? Que hay. Pero bueno, para ahorita nuestro curso, la glicosilación de proteínas. Esto es importante, muchachos. Cuando hay un exceso de glucosa que no se pueda captar o no se puede almacenar, la glucosa se le va a unir a las proteínas porque es un proceso que de forma natural puede ocurrir, que es la glicosilación de proteínas. Después, las proteínas, como solitas que están, por ejemplo, al exterior o que están ancladas a membranas celulares, no están así pelonas. La mayoría no está pelonas. Tiene unidos lípidos, carbohidratos u otros grupos funcionales para ejercer la fusión, ¿no? Por eso tienen esos procesos post-traduccionales. Sin embargo, si se empieza a unir a estas proteínas, la glucosa puede ocasionar, el incremento de la cantidad de glucosa ocasiona que haya una hiperglicosilación no adecuada de las proteínas. O sea, la proteína ya está glicosilada o ya tiene los componentes que requiere de forma normal, pero si hay un incremento en la cantidad de glucosas, voy a forzar a tener una glicosilación de forma no natural, de una forma en la cual se va a hiperglicosilar y obviamente va a cambiar la funcionalidad de la proteína, la estructura de la proteína, inclusive la puede dejar de forma incompleta. Por esa razón,
esta hiperglicosilación de proteínas, nosotros, como prueba para ver control de los diabéticos, se utiliza ¿qué proteína glicosilada buscamos? En un diabético principalmente, para ver si tiene buen control o no tiene buen control. ¿Qué cuantificamos en un diabético para ver si funciona o no funciona su control? Sería la cuantificación de glucosa ¿La qué? más la cuantificación de glucosa en ayuno y la hemoglobina glicosilada también. Hemoglobina glicosilada. Acuérdense, el diabético es el peor paciente que podemos tener. Y ustedes lo ven. Todos tenemos algún familiar que es diabético. Y ay, cómo cuesta meterlos en cintura. No quieren, o no que les gusta su tratamiento, o se come a escondidas el pan, o se echa por ahí escondido un dulcecito, una coquita o algo, ¿no? Pero sabe que va a tener su control de diabético en 3 días y 3 días antes se pone a restricción calórica impresionante, ¿no? Para que no lo vaya a regañar el médico. Pero ¿qué ocurre? Pues obviamente, si en esa restricción de glucosa, pues sí, le va a salir que la de glucosa está dentro de los valores normales o cercano a la normalidad, ¿no? Y dice, señor, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque la glucosa, pues ya dijimos que va a depender mucho la concentración de acuerdo a la cantidad que ingrese. Sin embargo, las proteínas cuando se glicosilan se mantienen de forma estable. ¿Por qué cuantificar hemoglobina glicosilada cuando dijimos que hay proteínas que se glicosilan de forma este, anormal con la presencia de la glucosa? ¿Por qué hemoglobina glicosilada y no sé, por ejemplo, albúmina, que albúmina es una de las proteínas que mayor cantidad hay en el organismo? ¿Por qué no cuantificamos albúmina glicosilada? Porque también va a glicosilarse. ¿O por qué en otra proteína glicosilada? ¿Por qué hemoglobina glicosilada? Es, digamos, el criterio para ver si funciona o no funciona el control glicémico del paciente. A ver, ¿por qué creen? Porque la hemoglobina glicosilada, profe, checa 3 meses antes cómo estuvo, cómo estaban sus niveles de glucosa. Checa 3 meses antes. Ok, precisamente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la hemoglobina que se encuentre, pues depende de los eritrocitos, y el tiempo de vida de eritrocitos es aproximadamente 120 días, en promedio. O sea, podría ser hasta en 4 meses, y que serían más o menos 4 meses, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que esto no es tan exacto, es un promedio, puede vivir menos, puede vivir un poquito más. Por eso se estima que, bueno, para que normalmente, o ya estandarizado, pues es un reflejo de cómo ha estado los últimos 3 meses su control glicémico, no es una estabilidad. En cambio, la albúmina es una proteína que se utiliza de manera continua y que se va recambiando, utilizando y produciendo de manera continua, entonces, por lo tanto, no es un reflejo real de cómo ha estado su control glicémico de ese paciente, ¿ok? Exacto, entonces sí tiene que ver con eso, tiene que ver con que el paciente, cómo se ha estado manteniendo los últimos años. Por esa razón, el mejor control para un diabético va a ser siempre la hemoglobina glicosilada. ¿Sale? Y bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, ya me adelanté un poquito de la clase, pero es lo que quería ver. ¿Qué ocurre si hay una baja en la glucosa? Bueno, si hay una baja en la glucosa, se va a dar un proceso hipoglucémico, el páncreas va a secretar otra hormona diferente que se llama glucagón, y el glucagón lo que va a ir es que va a ir directo al hígado para que ese glucógeno que tenía almacenado se empiece a desdoblar y incremente los valores de glucosa en la sangre. Sin embargo, la liberación de glucosa, del glucagón para transformar el glucógeno a glucosa, no solamente va a depender de la glucosa en sangre. La gran mayoría, o lo normal es que dependan de esto. Sin embargo, eh, sin embargo, puede ocurrir que también estos procesos ocurran de forma, por otros mecanismos. Por ejemplo, ¿se han oído que dice la abuelita, es que le cayó la diabetes por un susto? ¿Se han oído eso, no? Sí, sí, doctor. Sí,
Lo espantaron y por eso le cayó diabetes. Es que se murió la mamá y fue tanta la impresión que le dio diabetes. Bueno, en parte tiene razón y hay explicación biológica, que vamos a ver más adelante. Desadelanto. ¿Qué ocurre cuando ustedes tienen un susto? Se libera noradrenalina. La noradrenalina a nivel hipofisiario va a activarse para mandar la señal al páncreas para liberar glucagón y desdoblar el glucógeno almacenado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen ese susto, esa noradrenalina, lo que les va a permitir es dos cosas. Uno, preparar al organismo para huir como bala, o dos, defenderse como los valientes, ¿no? Es, por ejemplo, van caminando en la calle, les sale un perro, les ladra, no lo vieron, ustedes pegan el brinco, se ponen en guardia. Tienen dos opciones, correr como alma que se los lleva el diablo o agarrarse a moquetones con el perro. Pero para eso el organismo necesita energía, necesita tener energía disponible para hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? No las tiene de forma tradicional porque tienes unos niveles basales de glucosa. Entonces necesitas tener energía extra para poder hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces la noradrenalina entra al eje hipofisiario, manda la señal al páncreas, el páncreas hace glucagón y libera glucógeno. ¿Por qué esa persona le dio diabetes? Porque esa persona seguramente estaba en el borderline, ya en el límite, ya estaba en el pasito para ser diabético. Y cuando ocurre este tipo de estímulos, como necesitas el cuerpo no sabe cuánta energía vas a necesitar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues libera la mayor cantidad de glucosa que pueda. Porque no sabes cuánto, el organismo no sabe cuánto va a necesitar, ya sea para que corras como alma que lleva el diablo o para agarrarte a moquetones con el perro, ¿no? Entonces libera una gran cantidad de glucosa. Y esa cantidad de glucosa, darse cuenta que ese paciente que era prediabético o que ya estaba a punto de ser diabético es como si tomó una coca de 2 litros. Pues que le estoy dando un montón de glucosa que pues debuta con diabetes. O sea, sí tiene explicación biológica. Sin embargo, no todo nos da diabetes por un susto, porque todo va a depender de cómo estemos con nuestra resistencia a la insulina, ¿no? Y también, pues si ya estamos en proceso de prediabético o no, pero sí puede ocurrir eso. Entonces, también no solamente la baja de glucosa va a hacer que el páncreas produzca glucagón, también algunos eventos como precisamente esto, que liberes noradrenalina, liberes cantidad de glucosa. Y también es muy fácil, por ejemplo, aquellos que les son aficionados a los deportes de alto riesgo, por ejemplo, aventarse en paracaídas, nadar entre tiburones o hacer otras cosas así medias alocadas, si los ven siempre están eufóricos, o cuando terminan de hacer su hazaña están muy eufóricos. Es por lo mismo, porque esa adrenalina hizo que se libere una gran cantidad de glucosa, entonces por eso están bien acelerados, porque tiene una gran cantidad de energía que tienen que liberar, ¿no? O igual también ustedes al momento del estrés, ¿no? Cuando ven que tienen su fabuloso 10, pues hasta gritan de alegría, ¿no? Porque están en ese proceso de estrés, liberan glucosa porque no saben qué van a hacer y pues se ponen eufóricos, ¿no? O cuando reciben su fabuloso cero, ¿verdad? Que se ponen a llorar, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, como vemos, la homeostasis de la glucosa tiene múltiples mecanismos que están muy bien regulados. La principal es que si hay baja de glucosa en sangre, el páncreas libera glucagón para desdoblar el glucógeno y producir glucosa para mantener en niveles normales circulantes, o si hay una hiperglucemia o una cantidad de glucosa elevada, pues lo que no se utiliza el cuerpo es exceso o excedente de glucosa, pues se vaya al hígado, a los tejidos adiposos para ser almacenadas, en el caso del hígado en forma de glucógeno, en caso del tejido adiposo en forma de lípidos. ¿Okay? Y bueno, les decía, ¿cómo vamos a estar aquí todo esto? Interaccionando, vean, pues este es el mecanismo por el cual. De la dieta vamos a tener todos los azúcares, ¿no? Galactosa, fructosa, glucosa, etcétera. La glucosa puede entrar al hígado y ahí se puede almacenar en forma de glucógeno gracias a ¿cómo se llama? A la insulina, ¿no? Y bueno, también esa glucosa puede irse, ese glucógeno se puede hacer a la inversa, gracias decíamos, se fue el nombre. Gracias al glucagón, pues puedo tener glucosa, ¿no? Y bueno, esta glucosa
también por dependiente de insulina, puedo transformarlo en triglicéridos. La glucosa, el hígado lo utiliza para formar triglicéridos para tener moléculas para poder dar energía. También, por otro lado, esta glucosa que se libera al hígado puede irse a otros tejidos o al tejido músculo-esquelético, ser utilizada para formar lactato, y ese lactato se puede excretar, ¿no? O para utilizarlo como fuente energética. Sin embargo, también en tejido muscular puedo almacenar glucógeno. Por otro lado, las proteínas que consumimos también pueden generar aminoácidos y estos aminoácidos pueden secretarse, o los aminoácidos que consumimos en la dieta también pueden ser asimilados por el músculo, pero estos aminoácidos también pueden ser captados junto con el lactato, en ciclo de Krebs, formar lactato. Acuérdense que hay parte de aminoácidos que pueden entrar al ciclo de Krebs, se forma lactato, se capta por el hígado, se forma glucosa y vuelve a tener el ciclo. Entre el hígado, músculo, tienen este ciclo. Sin embargo, también la glucosa, por la acción de la insulina, puede ser captada por el tejido adiposo y formar, les decía, lípidos, triglicéridos. Y esos triglicéridos me van a formar ácidos grasos, ¿no? Los famosos triacilglicéridos o ácidos grasos. Sin embargo, también por acción de glucagón y algunas otras hormonas, este triglicérido se puede liberar en forma de glicerol, ser captado por el hígado para formar glucosa. Entonces, por esta razón, nuestros alimentos, ya sea lípidos, carbohidratos o proteínas, todos nos pueden generar fuente energética. Porque tenemos mecanismos que ustedes ya conocen muy bien de sus clases de bioquímica, tenemos mecanismos interrelacionados que nos permiten precisamente que de diferentes alimentos podamos captar energía, de carbohidratos, de lípidos, inclusive de proteínas. Sabemos que hay aminoácidos que pueden ingresar al ciclo de Krebs para poder formar energía. Por eso en procesos de inanición, lo primero que se pierde, obviamente, en la persona es los triglicéridos, ¿no? Se acaba la reserva de triglicéridos. Primero la glucosa presente en el hígado y en el tejido muscular. Ya se acabó la glucosa, se empiezan a quemar o a hacer la beta oxidación de los ácidos grasos que están en los tejidos adiposos. Si se acaba esa fuente energética de triglicéridos, entonces el músculo empieza a tener degradación muscular, pierden masa magra. ¿Por qué? Porque esas proteínas empiezan a degradarse para producir aminoácidos que van a entrar al hígado o directamente al ciclo de Krebs de las células musculares para producir lactato, y ese lactato lo puedo utilizar con la lactato deshidrogenasa en forma de piruvato para poder utilizarlo en el ciclo de Krebs o directamente dentro del ciclo de Krebs para poder obtener energía. Por eso en personas que están de inanición constante, los desnutridos, pues si lo vemos, pues no tiene masa muscular, no tiene masa de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque las proteínas, no porque le haga falta comer proteínas, sino porque las mismas proteínas del organismo las utilizó para obtener energía. ¿Eh? Sin embargo, también el problema de la glucosa, el exceso de la glucosa, no solamente radica en que, pues bueno, te va a dar diabetes. El problema es que hay algo que se llama glucotoxicidad. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa normalmente sigue el proceso que dice ahí, glucosa, a glucosa 6-fosfato, 6-fosfato 1,6 bifosfato, glicerilo 3-fosfato, 1,3 bis fosfato glicerato, piruvato, acetilcoenzima A, oxoalacetato, llega a la fosforilación oxidativa, ¿no? Para producir energía. Sin embargo, el excedente pues, puede generar especies reactivas de oxígeno o estrés oxidativo a la célula. Sin embargo, cuando hay un exceso de glucosa, la glucosa sigue vías alternas y produce productos que se llaman productos de glicosilación avanzada que son tóxicos para las células. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos para poder degradar esto. Por ejemplo, la glucosa se puede convertir en sorbitol y genera especies reactivas del oxígeno. A partir de la fructosa 1,6 bifosfato podemos tener glucosamina, que entra el metabolismo de las hexaminas y también me va a generar especies reactivas de oxígeno. Puede llegar al glicerol ay, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre del DAG, que inclusive lo vimos
Metabolismo del eritrocito. Se puede convertir en diacilgliceroles y bueno, la activación de la PKC, proteína sinasa C, que al final de cuentas también me puede llevar a especies reactivas de oxígeno. O algo peor, ¿no? Que me pueda formar el enediol, me pueden formar grupos, cuerpos cetónicos, cetoaldehídos, que me generan cuerpos cetónicos, que son tóxicos, muy tóxicos para la célula, principalmente la acumulación a nivel de retina, en diabéticos descompensados. Me pueden formar esto y me generan además especies reactivas de oxígeno. Y bueno, también a partir del glicérido 3-fosfato, tener metilglixosal, que me va a permitir, este compuesto intermediario es la causante de la glicosilación anormal de proteínas. ¿Vale? Este metabolito, metilglioxal, es el que me va a permitir que las proteínas se glicosilen de una forma anormal. Entre ellas, pues obviamente la hemoglobina, proteínas del sistema inmunológico también se pueden glicosilar de forma normal. Por eso en un paciente que tiene una infección, un diabético que tiene alguna infección, le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo recuperarse porque las proteínas del sistema inmunológico están glicosiladas y no funcionan de forma adecuada. Y bueno, ¿qué pasa con estos productos de glicosilación avanzada, los famosos AGEs? Bueno, ¿cómo se van a formar? No se forman de la noche a la mañana. O sea, si yo tengo ahorita, por ejemplo, un pico de glucosa, pero yo no soy diabético, sino porque comí muchos dulces, o sea, por ejemplo, me fui a comer con la novia, con el novio, nos fuimos a comer así porque es aniversario, nos echamos un plato de pasta, ¿no? Así un platonón de pasta, más aparte un ribeye, así con su marmoleado bien bonito y de postre un pastelote de chocolate, ¿no? Imagínense la cantidad de glucosa que hay ahí, ¿no? La cantidad de carbohidratos que hay ahí. Entonces, si yo lo utilizo de forma ocasional, pues sí va a tener un pico de glucosa, pero no tengo ningún problema que me asocie o que me predisponga a diabetes, pues a lo largo del tiempo lo voy a empezar a desechar, ¿no? O almacenar, ¿no? Sin embargo, en un paciente diabético, lo que va a ocurrir es que esta glucosa, al momento que se une a la proteína, va a generar lo que se llama base de Schiff, que al paso de los días se produce algo que se llama producto de Amadori, que vamos a ver también más adelante. Hasta el producto de Amadori puede revertir, o sea, ¿de cómo va a revertir? Porque empiezan a bajar los niveles de glucosa y este producto o este intermediario de formación de proteína con el producto de glicosilación avanzada, puede revertir. Sin embargo, si se sigue manteniendo el proceso hiperglicémico, pues este producto Amadori, pues va después de algunas semanas o meses, ya se estabiliza y forman estos adductos, ¿no? De proteína con glicosilación avanzada, lo que es, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, y por lo tanto, pues ya no están funcionando, ¿no? Porque hay una alteración, ya hay un cambio estructural y posiblemente, muy posiblemente funcional de las proteínas. ¿Cómo se van a formar estos productos de glicosilación avanzada? Lo primero y principal es el proceso hiperglucémico. Una hiperglucemia crónica me va a favorecer el proceso de producción de productos de glicosilación avanzada. También el recambio de sustratos para glucoxidación o el microambiente tisular prooxidante. O sea, si tengo especies reactivas de oxígeno constante, también me pueden formar estos productos de glicosilación avanzada. De hecho, el estrés es uno de los principales agentes que más daño hacen a las células. Genera una gran cantidad de radicales libres como no tienen una idea. El estrés agudo, por ejemplo, híjole, mañana tengo un examen, bueno, y estoy estresado y me pongo así, por el estrés me pongo todo así, no, como que me activa el estrés. Pasa el examen, pues ya me relajo, inclusive hasta sueño me da, me siento cansado y quiero dormir 3, 4 días, porque ese estrés hizo que precisamente activar el cerebro, pues utilizaras gran cantidad de glucosa, le das mucha glucosa y te pusiera de forma en alerta, ¿no? El estrés agudo es bueno pues, si se utiliza en ese momento. ¿Qué pasa con los que vivimos con estrés crónico? Como los profesores que tenemos que preparar clases, que tenemos que preparar trabajos, que dirigir tesistas, que tenemos que buscar cómo conseguir financiamiento. O sea, todo eso que está el estrés o como los ejecutivos de empresas, ¿no? Que tienen que tomar decisiones, etcétera, como los presidentes, etcétera, que tienen un estrés constante,
pues eso ya no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese exceso de estrés va a permitir esto, ¿no? Que hay un incremento en especies oxidantes y te puede llevar a productos finales de glicosilación avanzada, te puede generar problemas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, porque nada más los ROS no solamente te da diabetes, te da también hipertensión, te da también propenso a la obesidad, te da propenso a enfermedades cardíacas, te da propenso a enfermedades hepáticas, te da propenso a enfermedades renales. O sea, el estrés es enemigo, el peor enemigo que podemos tener. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque crea ese ambiente tisura prooxidante y como está ese ambiente oxidante, va a favorecer que haya un proceso de necrosis celular, ¿no? Entonces, por esa razón sí hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? No, doctor. Ok. Si no hay dudas o preguntas hasta aquí, detengo la grabación.